hoy es una fecha muy importante, pero me da la impresión que está pasando media desapercibida. Hoy es 11 de marzo. Y dirán, ¿qué pasó el 11 de marzo? El 11 de marzo de 1973, después de 8 años de dictadura, ganó las elecciones Héctor J. Cámpora con el 49,5% de los votos. Por lo tanto, no hubo balotaje. Hago esta referencia porque no nos vamos a extender, pero sí vamos a partir de ahí el editorial de hoy, cuyo título dice: el plan de hambre de Milei no contempla la luz a final del túnel. No sé quién era que... Macri hablaba de la luz al final del túnel. Bueno, este no tiene luz al final del túnel. Están todas las luces apagadas. Hace 50... Varios funcionarios del gobierno también están diciendo esa frase por todos lados. ¿La luz al final del túnel? Claro, del gobierno actual, digamos, ¿no? Que es también el gobierno de Macri. Pero ¿cuáles son las señales para que hagan un plano para ver si encontramos la perilla de la luz? Porque acá nadie la encuentra. Si con la devaluación, ahora viene la nueva devaluación, bueno, de eso van a hablar va a hablar Robelli, que hay una pelea en las alturas entre los que quieren devaluar y los que no quieren devaluar. La derecha no quiere devaluar ahora vamos a conversar eso con Horacio. Hace 51 años escribía Mario Roberto Santucho: la elección de la que hacemos referencia del 11 de marzo del 73 y surgimiento de un gobierno peronista frondicista resulta la culminación del gran acuerdo nacional, el proyecto de la dictadura militar y de los políticos burgueses dirigido a detener el proceso revolucionario en curso. No hay que olvidarse que había un proceso revolucionario en curso, que esto también lo han sacado de la historia. Proyecto para engañar a las masas, aislar a la vanguardia sindical clasista y a la guerrilla para poder reprimirlas exitosamente, para poder destruirlas con la fuerza militar o el engaño. Esto escribía Mario Roberto Santucho en la segunda quincena de marzo del 73, haciendo referencia a las elecciones. Claro. ¿Cómo? Ahí meto un bocado. Sí. Ahí es muy interesante el análisis que hace Roby, en el sentido de que de alguna manera el gobierno democrático tenía mayor consenso y mayor base social para la represión que la dictadura. Entonces, en ese sentido, ampliaba la base de dominación para poder llevar a cabo la represión, digamos, a la vanguardia revolucionaria. Fue un intento, porque en realidad la población civil no tuvo protagonismo en la represión. Sí, exactamente, hubo una neutralización, pero no protagonismo en la represión. Bien, el desenlace de esa lucha se produjo en los primeros años de la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Ganaron ellos, y mirá lo que hicieron. Porque ganaron ellos, hay que hacerse cargo que ganaron ellos. Esta Argentina de los últimos 51 años no la hicimos nosotros, los revolucionarios, la hicieron los contrarrevolucionarios. ¿Y qué Argentina hizo la contrarrevolución? Esta que estamos viviendo hoy. Con altibajos, aunque con más bajos que altos, el periodo fue de hegemonía burguesa. Llegamos a esta realidad de hoy. Son conocidos los datos de la inflación, la pobreza y el hambre, que siendo ya muy grandes, se vieron multiplicados desde la asunción del presidente Milei. Males acelerados con la devaluación del peso frente al dólar,
del 118% en su tercer día de gobierno. Crecimiento de la pobreza al 57,4% y que entre niñas y niños 2 de cada 3, o sea el 66%, lo son. Se dice rápido, pero esconde que 27 millones sufren todos los días el desamparo, el frío o el calor, la intemperie, el hambre, ya que muchos comen una vez al día, pero también la angustia de una vida sin futuro, la impotencia o la soledad. Y podríamos hacer una larga lista de carencias materiales y espirituales que vive el pueblo argentino debido a la dictadura del capital sobre el trabajo y el pueblo argentino. Esta situación, lejos de atenuarse, se ve incrementada día a día por la acción del gobierno, empujando la ola de despidos tanto en el Estado como en la actividad privada. El ajuste fiscal y el déficit cero se presenta como si fueran buenos en sí mismos, y no lo son. Esto me llama la atención, que ninguno de los partidos del capital dicen que el déficit cero es un verso, es una mentira total. ¿Por qué? Porque de alguna manera están enganchados en la misma política, o de muchas maneras están enganchados en la misma política, del déficit, del equilibrio fiscal y el déficit cero. Eso explica también que hace unos días escuchamos una legisladora que se dice de que está del lado del pueblo, diciendo que bueno, que ellos no habían podido discutir la reforma laboral, digamos, como dándole el lugar Cristina. para esto, digamos. Cristina fue una y después fue otra legisladora del Frente de Todos. Sí, Cristina lo escribió en la carta esa de las 33 páginas. Volviendo a esto, que no son buenos en sí mismos, y no lo son porque ese cero es una declaración manifiesta que se intenta paralizar la economía y la destrucción de los activos económicos. Déficit cero es destrucción de la economía, no es ninguna virtud. La mayoría de los países desarrollados del mundo tienen un déficit fiscal alrededor del 3%. 3% de Francia, Alemania, Estados Unidos, bueno, Japón, España, Italia, 2,8, 3,1, alrededor del 3%. Que es una señal de que aspiran. ¿Por qué tienen un déficit de ese valor? Eso es una señal de que aspiran a que su economía crezca al menos ese porcentaje y su inflación es menor a un dígito. Estos países tienen déficit del 3% y no tienen inflación, o tienen una inflación que es menos del 10% anual, no mensual, anual. Otra mentira del neoliberalismo. Es decir, que no podemos decir que la inflación es causa del déficit fiscal. No, en absoluto. La inflación, debido al déficit, es una gran mentira del tamaño del laissez-faire, laissez-passer, del dejar hacer. Nos mintieron durante 150 años que el liberalismo, el dejar hacer, el dejar pasar, era la receta para los países no desarrollados. Bueno, eso es otra enorme, la mentira número 1 del neoliberalismo. Los ataques del gobierno a la cultura, la ciencia, la técnica y a los trabajadores de prensa van mucho más allá de una cuestión presupuestaria. Tienen como objetivo principal trabajar para la desintegración de la nación argentina. ¿Qué es un país sin cultura? Escritores y escritoras, poetas. Acá no ponemos A y O porque poeta, una feminista, yo dije poetisa y me corrigió, no, poeta, así que guarda el hilo, Poetas, músicas y músicos, cantantes, que con E cantante, no va la O y la E, y la pintoras y pintores, etcétera, incluidos aquellos que no son
que no nos gustan o no les tenemos simpatía. Todos ellos hacen a la cultura, a la idiosincrasia de nuestro país. ¿Qué seríamos sin un Borges o un Cortázar, sin un Gardel o sin una Negra Sosa, los científicos de los premios Nobel o las figuras del deporte, solo para poner la atención en algunos de los cientos de miles que han forjado nuestra nacionalidad y su expresión más viva, la cultura? La cultura es la expresión viva en el presente de la historia y de la nacionalidad argentina. Por eso Milei la ataca de la forma desaforada que la hace. Sin ciencia y sí. No, que por eso también muchas veces se ataca o no se le da la importancia que tienen que tener a, por ejemplo, algunos próceres. No sé, digo, la figura de Mariano Moreno, de Castelli, claro, de Belgrano. Exactamente. Sin ciencia y técnica no hay desarrollo independiente, mientras que la desinformación contribuye a la ignorancia. Hace ya muchos años que en Latinoamérica la nación no es una entidad burguesa, sino un obstáculo para que los monopolios realicen su programa, pero sí una necesidad para la defensa de nuestros pueblos. A los críticos les decimos que no nos olvidamos de las clases sociales, ya que el pueblo argentino está constituido en su inmensa mayoría por las y los que vivimos del trabajo diario, de quienes buscan tenerlo y de quienes el capitalismo los arrojó a la indigencia. En los primeros días de marzo, el militante y economista Rolando Astarita publicó 3 reflexiones sobre la crisis que la vamos a leer completas. No son breves. La primera se refiere a lo prolongado y profundo de la crisis argentina. En una entrada anterior decíamos que el Fondo Monetario Internacional prevé que en 2024 el Producto Bruto Interno caerá el 2,8%, una enormidad. Y si no se considera el agro, la previsión es que la caída llegue al 5,2%, una cifra que linda con una depresión económica. Por otra parte, el INDEC acaba de informar que en 2023 el PBI cayó un 4,5%. Con razón, la gente estaba queriendo votar otra cosa. El dato entonces es que la actual recesión tiene como precedente una economía estancada desde 2012. Desde entonces, a un año de crecimiento le sigue otro de retroceso de prácticamente la misma magnitud. De ahí la forma de serrucho del gráfico de la variación anual del Producto Bruto Interno. Un año sube, otro baja, sube, otro año. Año por año subió y bajó. No lo podemos mostrar acá por radio. Dado el crecimiento demográfico, 10,9% entre 2012 y 2022, el producto por habitante disminuyó en aproximadamente 9%. La profundización de la caída del salario y de las jubilaciones desde la asunción del gobierno Milei debe ponerse en este contexto. Lo que veníamos diciendo, estábamos mal y seguimos mucho peor. Segunda reflexión, en el sistema capitalista no existen las salidas progresistas, entre comillas, de las crisis. La respuesta del sistema a la crisis pasa por la caída de los salarios, incluidos los salarios sociales, la educación y la salud y similares. Por la pérdida de derechos laborales, el rehabilitamiento de las organizaciones sindicales, el debilitamiento de las organizaciones sindicales, la flexibilidad para contratar y medir y similares. Toda la ciencia económica de los Milei y de los Esper y de los Hayek y Friedman, los que inspiran a estos dos, se concreta en este programa bestial.
que es el programa del capital en general. El apoyo de las cámaras empresarias, del Fondo Monetario Internacional y de todo el arco político burgués a la reforma laboral propuesta por La Libertad Avanza es ilustrativa. Como también lo es el aplauso de las cámaras empresarias a la convocatoria de Milei a la hermandad de los explotadores. Yo me quedé pensando si esto se había cumplido en el gobierno de los Kirchner. Y sí, se cumplió. Me estuve fijando en la evolución de la distribución del ingreso y del Producto Bruto en esos años, y una tabla hecha por un simpatizante del kirchnerismo, así que no es sospechosa. La mayor distribución del ingreso anterior al gobierno de los Kirchner fue en el año 1993, durante Menem, con un 42,8% para el salario. Este porcentaje fue cayendo con alguna suba intermedia, y a partir del 2001-2002 cayó al 31% más o menos. Luego se empezó a recuperar, pero en el mejor año de la recuperación del salario durante el kirchnerismo llegó al 41,1%, es decir, 1,7 menos que durante el pico del gobierno de Menem. Y el Producto Bruto Interno, que tuvo su pico en el 97, volvió a lograr ese nivel recién en el 2005. O sea que hay que leer los números. Claro, estábamos tan mal que la mejora parecía mucho mejor. Pero, Daniel, esto es muy interesante lo que estás diciendo, porque también demuestra que la caída, a pesar de que un año crece y otro decrece, el PBI, digo que la caída es cada vez mayor para la población, para la calidad de vida de la población. Cada vez, digamos, en cada crisis se profundiza más la carestía. Claro, caemos desde más abajo. Bueno, me perdí, a ver, acá. Lo central es que el capital no sale de las crisis disminuyendo la explotación del trabajo, sino aumentándola. Sin embargo, la caída de la crisis de 2001 no ocurrió vía mejora de los salarios. No, la economía no se recuperó de esa manera. Los salarios y las jubilaciones se desplomaron. La pobreza aumentó al 56%. Ya estamos peor. Antes de que a mediados de 2002 se recompusiera la inversión. Otro ejemplo, la recuperación de la economía en 1990 se produjo luego de una gran caída del salario provocada por la hiperinflación de fines de los años 1980 e inicios de la siguiente década. Hoy el gobierno y el capital buscan recomponer la acumulación por la misma vía de siempre. Incluso gobernantes y políticos que se consideran defensores de los sectores populares ahora instrumentan los ajustes bajistas de salarios y jubilaciones y consienten en que se avance en la reforma laboral, lo que decíamos antes. La única forma es que se imponga un programa progresista, humanista, es con una transformación que cambie de raíz la estructura social. La consigna que la crisis la paguen los capitalistas es irrealizable en tanto exista la propiedad privada sobre los medios de producción. Tercera reflexión. No hay crisis capitalista sin salida. Llega un punto en que la desvalorización de los activos, la pérdida de derechos laborales, el retroceso de los salarios, la destrucción de fuerzas productivas, la reestructuración de los capitales, fusiones, cierre de empresas improductivas, inducen a los capitalistas a invertir a costa de una tragedia social, pobreza e indigencia a niveles récord. El capital recompone las condiciones para la acumulación.
Enfatizamos, dice Astarita, la única forma en que se imponga un programa progresista, humanista, es con una transformación que cambie de raíz esta estructura social que gira en torno a las ganancias del capital y su contrapartida, la explotación del trabajo. Hasta aquí las reflexiones de Astarita. En el sentido que lo plantea Astarita, nosotros venimos levantando en lo económico el programa de la revolución industrial impulsado desde el poder popular, que la militancia y el pueblo trabajador debemos construir. La evolución del capitalismo periférico nos presenta la disyuntiva, en este capitalismo que vivimos nosotros, ¿no es cierto?, acá en América Latina. ¿Cuál es la disyuntiva? Porque no hay otra alternativa hoy. Disyuntiva o contradicción le decimos nosotros, pero es lo mismo. Por un lado, entre profundizar el atraso y la pobreza manteniendo el programa primario exportador basado en el endeudamiento externo que hemos vivido desde hace años, o la explosión de las fuerzas productivas con plena ocupación, con salario, salud y educación para todo el pueblo, que brindará nuestra revolución industrial basada en el ahorro interno protagonizado por todo el pueblo trabajador. Y ahora, en lo inmediato para este año, paso a paso, como dijera Mostaza, desde las bases construyamos la huelga general. Pero la huelga general, porque ahí uno se me metió en el Facebook, no es que nosotros estemos pensando que hay una situación revolucionaria, todo lo contrario. Nosotros planteamos una huelga general basada en la crisis económica, basada en las carencias que hemos descrito que tiene el pueblo y en la necesidad de que el pueblo levante cabeza. No es de revolucionario esperar que el pueblo levante cabeza y decir, vamos, ahora sí, ahora que el pueblo va adelante, nosotros corremos a la cola. Furgón de cola. La militancia, furgón de cola, no sirve para nada. La militancia tiene que ser estar al frente. Esa crítica de las vanguardias en realidad esconde la falta de compromiso militante. Los militantes tenemos que militar, para eso nos decimos militantes. Los que no quieren militar, bueno, que se queden tomando mate y mirando televisión o jugando a la perinola. Lo dije, intencionalmente lo de la perinola. Para decir que son viejos, no importa la edad que tengan. Bueno, hasta ahí llega el editorial de hoy.